Está con nosotros, son las 9:07, el doctor Ramiro García. Un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Ramiro, bienvenido a Punto de Orden. Voces de expertos en materia penal, Daniel Curi, entre ellos, señalan que más importante que incrementar las penas para ciertos delitos es garantizar que las actuales se cumplan. ¿De qué serviría entonces endurecer los castigos si pasa lo de hoy, que los sentenciados salen libres? Adelante, Ramiro, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y televidentes, porque esto se ve ahora. Ahora la tecnología digital ya nos permite ver a través de la radio. Bueno, realmente concuerdo con estos puntos de vista. El incrementar los tipos penales o incrementar las penas a los ya existentes no contribuye en absoluto a la seguridad ciudadana o a reducir los índices de violencia. Las causas de la violencia son estructurales y son fundamentalmente socioeconómicas. Por lo tanto, prácticamente no tiene incidencia el que subamos el quantum de la pena de 25 a 27 años. O sea, pensar de que quien sale a asesinar vía sicariato o lo que sea, va a decir, no, es que ahora ya no es 25 el tope, sino 28, entonces ya no voy a delinquir. Me parece que es una ingenuidad total, y más que ingenuidad, me parece que es acudir al populismo penal de siempre, ¿no? Tratar de vendernos la idea de que la seguridad se logra a través de un recrudecimiento de penas, de un endurecimiento del sistema penal, cuando esto evidentemente no es así. Insisto, solamente cuando podamos garantizar que los segmentos de menores ingresos puedan acceder a niveles de vida dignos por la vía legal, solo entonces podremos reducir los niveles de violencia que van ligados inescindiblemente a los niveles de inequidad. Así que concuerdo plenamente con la visión de Daniel y de otros penalistas que han levantado su voz y han dicho que realmente esto no sirve de nada. Hay otros factores que son mucho más influyentes a la hora de contrarrestar la criminalidad y la violencia, como por ejemplo el tener un sistema de justicia creíble, adecuado y que no garantice la impunidad de quienes pueden pagar a los jueces. Hoy por hoy estamos presenciando, tanto en los casos Metástasis, Purga y Plaga, temas de corrupción judicial que nos presentan la cara más dolorosa de nuestra justicia. La de mercaderes que fungían de jueces y que a cambio de dinero podían sacar cualquier tipo de resolución, por descabellada que sea. Agradecemos la sintonía, no solamente en Centro Digital, como decía el doctor García, no solamente son oyentes, sino televidentes, también nos ven y nos escuchan en Vito TVO, en canal Vito TVO en stream y también en RTU. Muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, doctor García, el bloque legislativo de ADN alista un proyecto de ley para fortalecer el control del espacio aéreo y las pistas clandestinas como una forma de combatir al narcotráfico. ¿Cree usted que serían efectivas esas reformas? Bueno, yo creo que, es evidente que existe un sistema de aviación civil paralelo ligado a la criminalidad organizada que es necesario combatir. Y yo creo que sí, podría ser interesante contar con nuevos instrumentos legales, pero sobre todo con la voluntad política y el presupuesto para hacerlo. Yo creo que la Fuerza Aérea tiene los mecanismos necesarios como para poder detectar la presencia de estas pistas clandestinas, poder destruirlas y poder también interceptar los aviones que entran y salen cargados de droga, porque, ojo, en pocos años nos hemos convertido en el segundo exportador de cocaína a nivel mundial, solo superados por Colombia. Ramiro, buenos días, Alfonso Harp te saluda, ¿cómo estás? Gusto de tenerte por acá. Ahí te veo que estás muy activo en el gimnasio, casi que todas las mañanas estás con el punchibol. Durísimo, sí. ¿Está bien? Aquí te cuento que he decidido entrar a un campeonato de aquí a unos meses. Caramba. Y como me toca darme con tipos que son 30 años menor que yo, entonces tengo que entrenar muy duro. Por ahí vas a disputar un cinturón en Bélgica, ¿cierto? Vas a disputar el cinturón en Bélgica. Ese es más viejito. Oye, Ramiro, bueno, pero ya entrando en materia, el día de ayer se presentó el abogado de Ronnie Aliaga y con unos papeles a entregarlos.
Realmente no sé ni en dónde los entregó. Me imagino que en la propia fiscalía para presentar denuncia. Debería ser así. O debió haber sido así desde lo procesal. Corte Nacional de Justicia. Pero él tiene que presentar una denuncia, pues primero. No puede ir directamente. No, porque a la Corte Nacional. los entregó en el caso. Fue caso directamente Metástasis. dentro del caso Metástasis, ya dentro del proceso. Bueno, pero unos papeles en donde supuestamente ahí está la transcripción de una serie de chats. No se entregó el teléfono, no hay una desmaterialización realizada dentro de un procedimiento jurídico en el Ecuador. En fin, ¿cuál es tu criterio al respecto? Bueno, realmente se ha tratado de montar un sainete, ¿no? Alrededor de supuestos chats existentes entre el señor Ronnie Aliaga y la fiscal general, acusándola del delito de mal gusto, ¿no? Decía que había tenido alguna relación de tipo sentimental con él, para lo cual adjuntaba las capturas de unos chats. El problema es que ese teléfono nunca se ha desmaterializado, nunca se perició. Quienes realizaron esa supuesta pericia no están reconocidos como peritos dentro del sistema procesal ecuatoriano. No está sujeto a control de garantías, por lo tanto, son papeles que no sirven absolutamente de nada, porque yo también puedo generar chats entre Pocho Harp y yo, donde nos ponemos de acuerdo para tumbar al gobierno o para matar a alguien fácilmente y poner ahí Pocho Harp, Ramiro García, y esto no significa absolutamente nada. Por eso es fundamental que las pruebas, las evidencias, el material probatorio que se incorpora dentro de un proceso deba cumplir ciertas estructuras formales para su validez. Esto no lo ha hecho. Además, tratando de colar una historia que resulta una rueda de molino difícil de digerir. Todos los que de una u otra manera conocemos a la fiscal sabemos que ella, para moverse de su oficina a su casa, lo hace en un operativo de como 10 o 15 autos, con entre 30 y 50 guardaespaldas que le cuidan. Entonces, pensar que en esas condiciones uno puede mantener una relación clandestina con un asambleísta que además está ligado a grupos de criminalidad organizada, ahora resulta que no es Latin King, que es Latin Lover. Bueno, yo creo que me parece medio difícil de digerir esto, pero ya dentro de lo jurídico, esto, lo que acaba de incorporar, pues, no tiene validez alguna, a menos que envíe el teléfono, que el teléfono pueda ser periciado, ahí sí, que pueda ser sometido a la explotación tecnológica adecuada, y que peritos calificados por el Consejo de la Judicatura puedan emitir un informe con la extracción de los chats. En ese caso, ahí sí tendrían validez. Pero simplemente mandar hojas simples, copias simples de supuestas capturas de chat, eso no tiene ningún. Doctor García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Usted ha sido un asiduo crítico de la declaratoria de conflicto armado interno. Me parece que pues lo he leído en alguna ocasión en Twitter o en alguna entrevista. Es que el problema es que no existe. Ya, eso, déjeme ahí. A ver, en principio el conflicto armado interno se podría declarar frente a una fuerza beligerante dentro del propio Estado, en donde no es una estructura militar que tenga una sistematicidad militar y que controle espacios de territorio específicos. Ya, entonces ahí viene mi pregunta. ¿La Corte Constitucional avaló esa declaratoria de conflicto armado interno dentro de la sentencia en donde dijo, declaró la constitucionalidad del decreto 111, me parece? Yo creo que la Corte Constitucional aprendió a navegar en las aguas de la política. Y porque, a ver, si es que la Corte Constitucional decía que es ilegítimo el conflicto armado interno porque no existe, lo que habría pasado es que el gobierno diga, es culpa de la Corte Constitucional todas las muertes, todas las masacres y todo lo que venga. Claro, pero es por ejemplo lo que pasó cuando la Corte Constitucional del doctor Salgado dijo que los militares no podían entrar a las prisiones. Entonces, en ese momento sí se culpó a la Corte de decirle, oye, por supuesto, habla serio, aprendieron la lección y aprendieron a no asumir culpas ajenas. Y decir, perfecto, usted quiere definir conflicto armado interno, nosotros no nos vamos a oponer, vamos a simplemente revisar requisitos formales y ya está. Si en su conflicto armado interno se incrementó el secuestro, se incrementó la extorsión, los niveles de muertes violentas están volviendo a los niveles que teníamos en enero de 2024, es decir, antes del decreto 111.
Eso es problema suyo y responsabilidad suya, gobierno. En otras palabras, lo que le dijo la Corte Constitucional, entre líneas y tácitamente, es: usted no va a venir a utilizar a la Corte Constitucional para culpar después por los malos resultados de sus estados de excepción. Doctor, entonces, por ejemplo, a ver, luego de que, para lo que quizás sí sirvió, y creo yo, y esta es mi opinión, es para poner a los militares en las calles, para tratar de crear una sensación mayor de seguridad frente a lo que veníamos teniendo, que es pues una sensación de abandono total por parte de las fuerzas del orden, a pesar de que eso no haya, entiendo, a pesar de que eso en el término global no haya disminuido ni las extorsiones, que probablemente se han duplicado, ni los secuestros, ni los asesinatos, que han repuntado especialmente este fin de semana. Pero sí lo sacaron de los cuarteles. Es decir, salgan, vamos. Nada que no se hubiera podido hacer con un estado de excepción normal. Normal. Ya, y ahora la pregunta se jugó con las, como usted dice, y me parece un análisis muy adecuado, se jugó con las percepciones. El problema es que las percepciones no son permanentes. Las percepciones, por su propia naturaleza, son momentáneas. Entonces, claro, cuando dijo conflicto armado interno, es decir, guerra civil, en otras palabras, tenemos una guerra interna. La gente dijo, bingo, guerra. Quiere decir que vamos a tener un montón, porque además, claro, dentro de ese esquema de populismo penal, lo que la gente se imaginó, vamos a tener un reguero de muertos. Y peor todavía si los hemos calificado como terroristas. Listo, entonces ahora resulta que la banda, el cuartel de las feas, son los terroristas y vamos a matarles a los del cuartel de las feas. Porque así se llama uno de los grupos, ojo, no estoy broma, así se llama uno de los 11 grupos que fueron definidos como terroristas. Hay otro que son los vendedores de bolón o los corbicheros. No, los corbicheros. Entonces, ahora sí, vamos a eliminar a los corbicheros. Listo, ¿ok? Pues resulta que lo que hemos tenido es mega operativos, donde además se evidenció la falta de preparación de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad. No sabían cómo tratar con los supuestos terroristas. Y lo único que se les ocurrió es pintarles los labios, patearles, hacerles cantar rulay. Bueno, es decir, temas que en principio podrían ser efectistas, pero que con el paso del tiempo, esas percepciones terminan cayéndose cuando llegamos a la realidad de que tenemos un montón de muertos. Y además, lo importante es la percepción del gran elector. Y el gran elector está en los sectores más populares. Perdóneme, a la gente de sociovivienda, a la gente de la Prosperina, a la gente del Cristo del Consuelo, no le pueden decir que ha sido un éxito el conflicto armado interno y el plan Fénix, porque sigue viendo a sus vecinos morir todos los días. Así de sencillo. Nosotros nos enteramos por redes sociales. Usted y yo seguramente nos enteramos de las últimas masacres porque los hemos leído en Twitter. Esta gente se entera porque son los vecinos, son los familiares, porque la balacera fue a media cuadra de la casa. De acuerdo. Así es. Entonces, ahí las percepciones se caen frente a la realidad. Es como cuando nos dicen que nada ha subido y uno va al mercado y, claro, se enfrenta a una realidad diferente del nada ha subido. Como cuando dicen la economía está mejor y uno va y abre el refrigerador y resulta que la economía no está mejor. Es como cuando nos dicen que han creado 60,000 puestos de trabajo y resulta que tenemos más o menos 13,000 menos que hace un año, en febrero de hace un año. Entonces, no se puede gobernar en base a percepciones. Y claro, eso termina generando lo que siempre debe terminar generando, que es cuando se caen las percepciones y se va al campo de las realidades, la gente empieza a desconfiar de la gestión gubernamental. Claro, 17 puntos de pasión menos en 2 semanas. Eso es una barbaridad. Doctor, el problema es tan grave, y es un problema, yo creo que sistémico, aparte del delincuencial, el de la corrupción en las instituciones, etcétera. Es un problema sistémico que no se puede arreglar, creo yo, no se va a poder arreglar en años, en décadas en el Ecuador. O sea, tiene que cambiar un tema educacional y cultural, pero a lo que sí voy, simplemente a lo que sí creo yo es que el gobierno tomó una acción, es decir, hizo algo. Y dentro de ese hacer, efectivamente es complicadísimo, porque el narcotráfico y la corrupción está impregnado ya en todos los estamentos sociales, es decir, desde lo más bajo hasta lo más alto. Aquí está todo contaminado. Entonces, dentro de esa acción, que sí la tuvo, creo, el gobierno, y al menos el presidente tuvo tuvo quizás la determinación, no voy a decir valentía, la determinación de tomar la decisión.
la iniciativa para tomar la decisión. Y creo que por último esa decisión igual ha dado un empujón a la percepción, como lamentablemente es un tema también de percepciones, de que las Fuerzas Armadas sí deben ayudar en la seguridad interna, no solo en la seguridad soberana y externa. Y a eso va la pregunta A de la consulta. Entonces, quizás podemos, esta declaratoria de conflicto armado interno, por más que dentro de su criterio pueda haberse quedado en la retórica, porque en los hechos no existe, sí empuja un poco a que todos mis amigos de Guayaquil, y le pregunto a usted, les hago la misma pregunta. En este conflicto armado interno, ¿cuántas veces te has ido a la playa? ¿Usted cree que en una guerra civil se hubiera ido a la playa? Pero ni de broma. No existe. Esto solo existe, claro, como usted dice, es meramente retórico, es descriptivo. Queremos a través de descripciones cambiar la realidad y generar percepciones. Pero sí te lleva a ciertas acciones, como por ejemplo que la pregunta 1 de la consulta sea algo que la gente apoye ya, que en principio las Fuerzas Armadas no necesiten estado de excepción para estar cuidándonos. Esperemos que, a ver, primero yo ahí tengo mis reparos porque evidentemente las Fuerzas Armadas no están preparadas para esquemas de seguridad, no lo están haciendo bien y los resultados lo demuestran. ¿Han bajado las muertes violentas? En principio sí, después no, y ahora estamos casi a nivel de enero y los militares están todavía en las calles. ¿Qué pasó? Que por ahí no va la cosa, seguimos insistiendo en recetas fallidas. Es que ese es el problema, seguimos acudiendo a las percepciones, al populismo penal. No, entonces vendamos a la gente la idea de que si subimos 2, 3 añitos en el quantum de la pena para ciertos delitos, entonces vamos a tener más seguridad. Mentira, eso es mentirle a la gente, eso es una estafa política. Y lastimosamente, pues seguimos acudiendo a la misma estafa política. Y siempre, además, desde una visión cortoplacista, como generar programas sostenidos de reducción de violencia y de seguridad. Es de largo plazo, entonces no empecemos nunca. Y no empezamos nunca. O sea, esto es más o menos como que si yo quiero que un niño de 1 año en el futuro sea un atleta de alto rendimiento, pues digo, no, pero es que como eso demora mucho tiempo, no le enseñemos a caminar. Y así funciona, y así está funcionando nuestro sistema penal. No empieza a caminar. Y el problema es que cada año, porque además ya ni siquiera cada 4 años, con la inestabilidad política que tenemos del país, cada 2 años, cada 2 años y medio, aparece uno que dice voy a reinventar el país y vamos a empezar todo de foja cero, desconociendo todo lo que se hizo anteriormente. Y claro, por esa vía de reinvención, por esa lógica de refundacional que tenemos acá en el Ecuador, entonces todos nos ofrecen más o menos empezar de cero. Claro, ¿cuál es la receta? Vamos a una asamblea constituyente. ¿Para qué? ¿Para cambiar la Constitución? ¿Qué carajo sirve cambiar la Constitución? ¿Acaso que es un problema de la Constitución el que tengamos inseguridad? Pero para nada. Es más, algunos dicen es que volvamos a la del 98. Primero, que eso sería totalmente regresivo desde lo jurídico. Segundo, inviable. No hay manera de hacerlo con la estructura de modificación constitucional que tenemos. Pero además, si lo hacemos, vamos a tener el mismo problema de inseguridad. Aquí pensamos que es cuestión de inventarnos algo o de copiar una realidad diferente. Claro, eso es como pensar que copiando la Constitución de Suecia mañana vamos a ser rubios y de ojos azules. Así no funciona la cosa. Entonces yo creo que ya es hora de bañar de realidad a los programas de gobierno y exigir al gobierno que deje de mentirle a la gente. Ayer le escuchaba una cosa que yo, la verdad, si no fuera un tema tan grave, lloraba de la risa. Le escuchaba al presidente decir que las movilizaciones que están planteando los gobiernos municipales por los meses de no recibir asignaciones del gobierno son culpa de Lazo. Pero es que realmente hay que tener la cara bastante dura como para querer colar una cosa como esa, ¿no? Entonces, igual, en materia de seguridad, nos dicen que ha bajado la inseguridad y resulta que nos enfrentamos a masacres todos los días, todas las semanas, y que estamos volviendo a las mismas noticias del mes de enero de 2024. Entonces, claro, la receta evidentemente no va por ahí. ¿Que es necesario represión del delito? Sí, por supuesto, nadie dice que no. No se le puede combatir con flores a estructuras armadas, violentas, con un nivel de violencia salvaje y que además acuden al sicariato y al asesinato como mecanismo de interacción entre ellos. Sí, de acuerdo, entonces eso hay que parar. No es posible que en este país toda actividad pequeña y mediana tenga que verse afectada y amenazada por la extorsión y la criminalidad organizada. De acuerdo.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si a esa represión, a esa confrontación armada inclusive, no le aunamos, no le combinamos inversión social, que no hay, porque hemos priorizado un montón de otras cosas, pago de deuda externa, por ejemplo. Si no hay inversión social, si no integramos a los sectores menos favorecidos, que es desde donde se genera la mayor cantidad de violencia, porque usted vea, coja un mapa de Guayaquil y va a ver que coincidencialmente donde se producen las masacres y la mayor cantidad de asesinatos y muertes cada semana son los barrios que tienen menos servicios públicos, son los barrios que tienen menos nivel de ingresos, son los barrios que tienen mayor nivel de analfabetismo y de precarización. De acuerdo, Ramiro. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, y perdón por la interrupción, pero es que se nos va el tiempo y quería hacerle una última pregunta con respecto a los allanamientos y los operativos que se realizaron esta semana con el caso Plaga, el nuevo caso Plaga. ¿Qué nos revela el caso Plaga que no nos revelaron Purga y Metástasis, o es simplemente una extensión de estos casos? Bueno, por un lado es una derivación de estos casos, porque evidentemente es la explotación de los teléfonos de algunos de los procesados lo que deviene en nuevas evidencias que permiten abrir otro caso que ahora le han llamado Plaga. Pero una de las cosas que nos demuestra y que es bastante interesante es que la corrupción judicial no es privativa de la provincia del Guayas, porque en Metástasis uno se agarraba la cabeza y decía, bueno, pero ¿qué pasó con Guayas, la provincia más importante del país? Y resulta que la mitad de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel 4 de Quito. Sí, a ver, ahora resulta que lo que nos está revelando Plaga es que esa corrupción se ha extendido a nivel nacional. Corrupción evidente, pero esto nos deja además una gran interrogante respecto de los órganos de administración de justicia que tenemos. ¿Cómo es posible que la depuración de los órganos de administración de justicia vengan por la vía penal y por la fiscalía y no por el Consejo de la Judicatura, que debería tener los mecanismos de reacción inmediata frente a fallos inadecuados? Es decir, usted y yo podemos debatir si un habeas corpus tenía o no tenía la argumentación adecuada para otorgarse. Pero lo que no podemos debatir, y es indebatible, es que el juez del Guabo y que el juez del Pasaje y que el juez de Flavio Alfaro, que el juez de Montecristi, que el juez de Paján, no pueden liberar a personas que han sido sentenciadas y que están en prisión en Guayaquil o en La Tacunga. O sea, hay algo que sí no podemos discutir, y es que La Tacunga no está en Paján y que Guayaquil no está en el Guabo. Eso tenemos que dejarlo súper claro. Entonces, ¿cómo es posible que el Consejo de la Judicatura no tenga los mecanismos de reacción inmediata que le permita actuar disciplinariamente en contra de estos jueces y que sea la Fiscalía la que 1 año, 2 años después de emitidas estas sentencias, sea la que tenga que sacarles en calzoncillos y a las 3 de la mañana a estos jueces pillos para que vayan a la cárcel? Ramiro, una última pregunta también de mi parte. Lo que tú dices es cierto, no todo se deriva. Ayer justamente comentábamos en el programa que finalmente todo esto tiene el mismo ADN. O sea, todo esto es familia. Pues Metástasis ya hoy es abuelo de Plaga, pasando por el hijo que era Purga. O sea, tienen exactamente el mismo Pero ADN. además son los mismos actores, los mismos abogados. Claro, son familia, todos son familia a la larga. Ahora, ¿por qué no se hace una unificación de casos, por ejemplo, en los últimos? Porque ya, bueno, Metástasis ya... Porque se refieren, Poncho, a temas diferentes, se refieren a casos diferentes. Pero en el caso de Purga con este último, con Plaga, al final de cuentas es... No tiene nada que ver, porque mira, Purga se refería sobre todo al sistema de corrupción judicial que se implementó en la provincia del Guayas para favorecer a traficantes de tierras. O sea, Purga es específicamente con los de Guayas. Con los de Guayas. Plaga, en cambio, se refiere al sistema nacional que se montó para tergiversar las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, especialmente los habeas corpus, y de esa manera liberar narcotraficantes a nivel nacional. Ya, pero por ejemplo en el caso Plaga solamente hay un policía que lo cogieron allá afuera de la penitenciaría. Oye, ¿y qué te pareció esto de que finalmente allanaron una cárcel y cogieron preso a un preso? Suena hasta medio de Ripley. Sí, pero a ver, sí, lo que pasa es que estos casos tienen como actores fundamentales, y lo digo con mucha vergüenza, a mí se me cae la cara de vergüenza como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, tienen como actores fundamentales a abogados, jueces y abogados en libre ejercicio profesional. Entonces, se montó
aquello que en su momento en Colombia se llamó el cartel de la toga, ¿no? Un cartel de pillos tanto de abogados litigantes como de jueces que empezaron a traficar con sentencias y de esa manera favorecer a personas vinculadas con el narcotráfico. Porque, ojo, aquí en esto hay que ser claro, problemas de corrupción judicial los hemos tenido desde siempre, pero era una corrupción mucho menor y era una corrupción además ligada a factores políticos, a factores económicos, a factores financieros. Entonces se les acusaba a los jueces, por ejemplo, de jugar del lado de un partido político específico en una provincia específica. Ok, pero ahora la acusación es que los jueces están jugando del lado del narco, que están favoreciendo a la criminalidad organizada. Eso ya es otro nivel. Entonces, claro, eso ya atenta contra las bases mismas del Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias al doctor Ramiro García por su presencia en Centro Digital. Buenos días, Ramiro. Gracias. Siempre leo tus comentarios y me parecen muy acertados y termino esto como tú dices. Esta es mi opinión respecto a la suya. Muchísimas gracias, Ramiro. Qué gusto.